En los pasillos del Congreso, eh, la entonces ministra fue muy categórica frente a los micrófonos. Dijo, y cito casi de memoria, que no tenía ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni reuniones, ni de nada. Vamos, que no tenían ni amigos de amigos. Una barrera de hormigón armado, literal. Ya, una negación absoluta. Exacto. Pero claro, según la documentación que acabó sobre la mesa de la Guardia Civil, esa misma ministra y el hombre del que renegaba tan públicamente habían estado compartiendo tiempo atrás una suite de 5 estrellas, paseos por la playa y confidencias en pleno Cabo de Gata. Y fíjate que cuando la versión súper blindada de un cargo público choca a 200 kilómetros por hora contra las fotografías y los testimonios de un hotel vacacional, las esquirlas no solo afectan a la reputación personal. Desde luego que no. En este caso concreto, y siempre según las fuentes que manejamos hoy, esas esquirlas han ido a incrustarse directamente en el corazón de una macroinvestigación por corrupción. Porque, a ver, la Guardia Civil no se fijó en este caso por un asunto de cotilleo de revistas del corazón. Eso hay que dejarlo clarísimo. Se fijaron porque ese hombre en la playa acabaría detenido por la Unidad Central Operativa, la famosa UCO. Y, bueno, nuestra misión en el análisis a fondo de hoy es precisamente sumergirnos en esta colisión. Una colisión que tiene mucha tela. Muchísima. Para quienes nos escuchan, sobre todo los que soléis poneros esta tertulia mientras realizáis vuestras tareas diarias, recogiendo la cocina o cuando vais conduciendo de camino al trabajo, este es el formato perfecto para estar informados de forma sencilla. Hoy tenemos sobre la mesa artículos del portal Radio Almería, del diario digital La Bandera, y un repaso verdaderamente exhaustivo del canal de YouTube Medidas Cautelares. Y bueno, antes de entrar en materia, y como siempre hacemos cuando tocamos temas de esta índole, yo creo que hay que dejar claras las reglas del juego. Fundamental, sí. Las fuentes que vamos a diseccionar abordan acusaciones políticas de muy alto voltaje. Tienen una línea editorial, sumamente crítica hacia el gobierno actual. Nuestro papel aquí no es tomar partido, ni emitir juicios de valor, ni respaldar ninguna de las posturas. Totalmente. Exponemos los hechos denunciados y las líneas de investigación judicial, exactamente como la relatan los textos originales. Así nuestra audiencia tendrá la información en crudo para sacar sus propias conclusiones. Esa es la clave, sí. Pues la premisa que nos traen estos medios sitúa a María Jesús Montero, exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, en lo que los textos definen literalmente como una vida de pareja durante unas vacaciones con Vicente Fernández. Expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Eso es, la conocida SEPI. Y el problema fundamental que señalan las fuentes es que este encuentro vacacional ocurre 2 años después de que ella misma lo destituyera por un escándalo previo. Vale, vamos a desgranar esto porque las fechas y los lugares aquí lo son todo. Viajamos al verano de 2021, concretamente del 16 al 19 de agosto. El escenario es el Hotel Las Salinas. Hablamos de un establecimiento de 5 estrellas a pie de playa en la Almadraba de Morteleva. Esto está dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Los textos lo describen como un enclave muy particular, aislado, paradisíaco, sin las masificaciones típicas de la costa. Vamos, ideal para pasar completamente desapercibido. Exacto. Es el típico sitio donde vas si no quieres que te vea nadie. Pero claro, no pasaron desapercibidos. La información salta por la denuncia de un testigo, un huésped del hotel, que de repente decide acudir a la Guardia Civil aportando documentación. ¡Madre mía! Sí. Afirma que presenció una dinámica entre Montero y Fernández que califica de vida de pareja normal y corriente, tanto en las instalaciones como en el paseo marítimo y la playa. Piénsalo así. A ver, es como encontrarte a tu ex jefe en la piscina de un resort. Un ex jefe con el que acabaste fatal, supuestamente. Claro, alguien con quien se supone que rompiste todo vínculo profesional. Pero la actitud que ves desde la tumbona de al lado sugiere que, oye, la relación de confianza sigue intacta. Y fíjate, esa relación de confianza es la viga maestra de la historia, porque Vicente Fernández no era un técnico más de la administración. Las fuentes hacen muchísimo hincapié en su historial. Era considerado la mano derecha absoluta de Montero desde que coincidieron en la Junta de Andalucía. Sí, trabajaron codo con codo muchos años. Exacto. De hecho, cuando Montero llega al Ministerio de Hacienda, ella misma lo nombra presidente de la SEPI en 2018. Pero a ver, pongamos un poco de freno aquí, porque la cronología es densa.
Entiendo que lo nombra para un cargo enorme, o sea, la SEPI maneja un presupuesto público gigante. Pero luego lo destituye 15 meses después, en octubre de 2019. Lo cesa fulminantemente, sí. Lo aparta porque a Fernández lo imputan en el caso Aznalcóllar, que era una investigación sobre licencias mineras en Andalucía. Y ojo, aunque luego la justicia la absuelve de aquello, el despido ya estaba firmado. Institucionalmente, Montero había cortado amarras con él por completo. Eso es lo que se vendió al público, claro. Entonces, si la versión oficial es que ya no tienen nada que ver, que no se hablan, ¿por qué nos importa tanto si coinciden en un hotel de Cabo de Gata en 2021? Pues nos importa por lo que ocurre 4 años más tarde de ese biono. Ese aparente corte de amarres es lo que hace saltar todo por los aires en diciembre de 2025. Ese mes, Vicente Fernández es arrestado por la UCO en el marco de la llamada trama SEPI. Un bombazo informativo en su momento. Totalmente. Y cuando la prensa le pregunta a Montero en los pasillos del Congreso por este señor arrestado, ella levanta un muro absoluto. Niega cualquier tipo de contacto posterior a su cese en 2019. Lo que decíamos al principio, ni WhatsApp, ni reuniones, ni amigos de amigos, nada de nada. Exacto. Y es ese contraste tan brutal entre la declaración institucional en el telediario y la realidad que el testigo presenció en Cabo de Gata lo que empuja a este ciudadano a denunciar. Él relata que sintió una especie de obligación ciudadana al ver cómo una figura del Estado negaba de forma tajante unos hechos que él mismo había presenciado. ¿Ya? Pero a ver, ponte en el lugar de la defensa, o incluso usando el sentido común legal. Lógicamente, la Guardia Civil archivó esta denuncia inicial del testigo. Quiero decir, ir a un hotel no es un delito. Evidentemente que no. Mentir en los pasillos del Congreso sobre con quién te vas a la playa, a ver, moralmente puede ser muy reprochable, pero no está en el Código Penal. Claro, no hay un delito de mentir sobre tus vacaciones. Exacto. Y justo antes de profundizar en por qué esto pasó de ser una anécdota a un problema penal serio, me gustaría hacer un pequeño inciso. Si a quienes nos escuchan les está gustando esta forma de desgranar la actualidad, este es el momento ideal para darnos un like. De verdad, suscribíos al canal, compartid la tertulia con vuestros conocidos. Nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este tipo de análisis a fondo. Totalmente, se agradece muchísimo el apoyo. Bueno, volviendo al lío. Te preguntaba, si la Guardia Civil archivó la denuncia porque no hay delito en irse a un hotel, ¿por qué todos los artículos que analizamos tildan esto de bombazo judicial? O sea, ¿cómo salta la UCO de una sombrilla en Almería a una investigación penal a gran escala? Lo fascinante de esto es cómo funciona la inteligencia policial. La denuncia original por mentir se archiva, sí, pero la UCO no tira esa información a la basura. Los investigadores toman ese dato geográfico y temporal, ese encuentro en el hotel, y lo insertan en el gigantesco puzzle de un presunto delito de tráfico de influencias. ¡Ostras! Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya no estamos analizando unas vacaciones de verano, estamos analizando cómo funcionan las cañerías del poder, ¿no? Exactamente. Para entender la magnitud de este bombazo, tenemos que abrir el capó de la trama SEPI, que las fuentes indican que está bajo secreto de sumario por el juez Santiago Pedraz. Palabras mayores. Sí, sí. La UCO investiga a Fernández junto a figuras como Laire Díez, a quien los medios denominan la fontanera del PSOE, y el empresario Anson Alonso. Ojo a esto. Operaban bajo un grupo de WhatsApp llamado Irurok. Es Iruro, que significa los tres juntos en euskera, si no me equivoco. Exacto. Y en ese grupo presuntamente negociaban las comisiones. Los textos hablan de unas cifras mareantes. Al menos 5 contratos públicos que suman casi 133 millones de euros. Pero a ver, vamos a bajar esto a la tierra, porque la gente escucha amaño de contratos y se imagina a alguien entregando un maletín lleno de billetes debajo de un puente. Ya, la imagen de las películas. Claro. ¿Cuál es el modus operandi exacto que la UCO cree que se usaba aquí, en entidades como Correos, Enusa, Mercasa o Forestalia? Porque los registros de 2025 buscaron expedientes justo ahí. A ver, un amaño moderno, a estos niveles, rara vez es un maletín en un callejón. El mecanismo de la mordida o el tráfico de influencias se basa más bien en la manipulación de los pliegos de condiciones. Vale, explícanos eso de forma sencilla. Imagínate que una empresa pública como Correos saca a concurso un contrato millonario. Tienen que publicar unos requisitos técnicos y financieros súper estrictos, ¿vale? Ajá.
Bueno, pues si tú tienes influencia dentro del Ministerio de Hacienda, que es, recordemos, quien controla el grifo presupuestario de la SEPI, puedes lograr que esos pliegos se redacten a medida. Exiges, por ejemplo, una certificación técnica súper específica que casualmente solo tiene la empresa de tu cliente. O sea, no cambian el resultado final de la carrera, simplemente ponen las vallas de tal forma que solo su caballo pueda saltarlas sin tropezar. Esa es una definición perfecta, tal cual. Y claro, para lograr mover esas vallas, el mediador, en este caso, presuntamente Vicente Fernández, necesita mucho poder de persuasión. Necesita que le hagan caso, claro. Necesita que los directivos técnicos de Correos o de Enusa le escuchen de verdad. Y la única forma de que te escuchen a ese nivel en la administración pública es que perciban que vienes de parte de los de arriba, que sigues teniendo el favor del ministerio, vamos. Claro. Y aquí es donde la cronología que establecen las fuentes de verdad te vuela la cabeza. Tras ser cesado de la SEPI, Fernández se va a la empresa privada. Los textos mencionan específicamente que es contratado por Servinavar. Servinavar. Y ojo porque Servinavar no es una empresa cualquiera que pasaba por ahí. Las fuentes la vinculan directamente con otra gran red de corrupción muy mediática, la trama Coldo. Y esto requiere que hagamos un paréntesis vital para entender el contexto. Para quienes no tengan fresco el caso Coldo, el mecanismo allí investigado consistía básicamente en utilizar la extrema proximidad física y de confianza que un asesor tenía con un ministro de Fomento. Para saltarse los controles, no. Exacto. Para saltarse los controles habituales en los contratos de emergencia durante la pandemia. Se adjudicaban millones en mascarillas a empresas amigas porque esa proximidad actuaba como una especie de salvoconducto. Nadie en los escalones inferiores se atrevía a cuestionar una orden que venía de tan cerca del ministro. Claro, si entendemos esa mecánica de la trama Coldo, el salto a la historia de Servinavar es evidente. O sea, imagina el valor inmenso que tiene para una empresa investigada por conseguir tratos de favor contratar a Vicente Fernández. Es un activo buenísimo para ellos. Totalmente. Si la UCO ve que este señor está cobrando del sector privado y gestionando o intermediando en contratos con Correos o Enusa, ¿qué es lo único que le falta a los investigadores para probar el tráfico de influencias? Demostrar el vínculo. Demostrar que Fernández no era un exalto cargo apartado y desconectado, sino que seguía teniendo contacto directo y estrecho con la jefa del Ministerio de Hacienda. Pues si conectamos esto con el panorama general, la foto en la piscina del Cabo de Gata cobra todo el sentido jurídico del mundo. La UCO usa ese testimonio del hotel para decir, señoría, el tráfico de influencias era posible porque el nexo de unión no se había roto en absoluto. Claro, el nexo seguía vivito y coleando. La analogía aquí ya no es la del ex jefe en la piscina que decíamos antes. En el mundo del tráfico de influencias, el acceso lo es absolutamente todo. Si tienes que entrar a un edificio hiperseguro, puedes esperar en el vestíbulo a que alguien te abra la puerta o puedes tener la llave maestra en el bolsillo. ¿Y compartir un fin de semana a solas en Cabo de Gata con quien dirige todo el presupuesto estatal? Bueno, es la definición gráfica de poseer la llave maestra. O sea, no necesitaban que en esa playa se firmara ningún contrato, solo necesitaban la prueba de que la confianza personal se mantenía aunque fuera en secreto. Exactamente. Y fíjate, ocultar esa relación en sede parlamentaria refuerza, a los ojos de los investigadores, la tesis de que había algo turbio que proteger. Si hubiera sido un simple encuentro casual o una amistad pura que sobrevivió a un cese político, la ocultación tan rotunda genera una apariencia de opacidad brutal, y esa opacidad es la que alimenta la investigación de la trama SEPI. Bueno, comprendido el mecanismo judicial, que telita, es imposible no analizar las ondas sísmicas de esto en el terreno político. Porque, según las fuentes, esta bomba de relojería no estalla en un mes aburrido de agosto donde no pasa nada. Estalla con las urnas literalmente a punto de abrirse. El reloj electoral es implacable aquí. Ya te digo, María Jesús Montero es, según los textos que estamos analizando, la candidata del Partido Socialista a presidir la Junta de Andalucía. Y ojo al dato, las elecciones autonómicas son ese mismo domingo, 17 de mayo de 2026. Los tiempos políticos son letales. Y la reacción de la oposición ha sido, como era de esperar, ir directamente a la línea de flotación de la credibilidad. Esther Muñoz, que es la portavoz del Partido Popular en el Congreso, formula una frase que recogen todos los medios y que es muy reveladora. ¿Qué dijo exactamente? Dijo, y cito, «Con quien esté o deje de estar la señora Montero al PP no le preocupa, pero ha mentido». Qué hábiles.
Es una estrategia de bisturí. Descartan completamente el ataque a la vida personal, porque saben que eso puede generar rechazo, y concentran todo el fuego mediático en el engaño institucional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Vamos a ser de abogados del diablo de nuevo. Las investigaciones por tráfico de influencias en este país son lentísimas. Tardarán años en juzgar si hubo amaño real en correos o en USA. Años, seguro. Si la UCO solo tiene indicios en este momento, ¿por qué los artículos hablan de un, cito, silencio ensordecedor y un pánico interno dentro de las filas socialistas frente al PP de Juanma Moreno? O sea, tanto afecta a un votante una mentira sobre un encuentro en un hotel cuando aún no hay sentencia firme por corrupción. Pues esto plantea una pregunta importante sobre cómo procesa la mente del votante los escándalos en la recta final de una campaña. A ver, en la última semana antes de votar, el ciudadano medio ya no está leyendo los programas electorales sobre infraestructuras o impuestos. No, ¿qué va? Está juzgando el carácter de la persona, del candidato. La oposición sabe perfectamente que explicar el amaño técnico de un pliego de condiciones en ENUSA es súper complejo y muy aburrido para soltarlo en un mitin. Es puro ruido técnico para mucha gente. Te pierdes con los detalles. Exacto. Pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, entiende lo que significa salir en la televisión, decir no tengo ni su WhatsApp y que a los pocos días aparezca una denuncia oficial que detalla que estuvisteis de retiro en un resort de 5 estrellas en la playa. Es un concepto muy binario. ¿Es verdad o mentira? Blanco o negro. Y el pánico interno del que abran las fuentes reside en la extrapolación que hace el electorado. El razonamiento del votante suele ser muy directo. Si me ha mentido mirándome a los ojos sobre algo aparentemente inofensivo como unas vacaciones, ¿qué no me estará ocultando sobre el manejo de 133 millones de euros en adjudicaciones públicas? Claro, la mancha de la duda se extiende a todo lo demás. Básicamente, a 48 horas de abrir los colegios electorales, el debate público ha sido secuestrado por completo. Ya no es una elección sobre quién gestionará mejor la sanidad andaluza o la educación, sino que se convierte en un plebiscito de urgencia sobre la honestidad personal de la candidata. Tal cual. El testimonio de un huésped anónimo ha convertido las elecciones autonómicas, usando las palabras de los propios artículos, en un juicio popular anticipado. Así es. Y esto demuestra la extrema fragilidad de los relatos políticos. O sea, un diseño de campaña que puede costar meses de trabajo y millones de euros salta por los aires simplemente por el instinto de observación de un ciudadano que, oye, decidió no mirar hacia otro lado estando de vacaciones. Y con esta perspectiva completa, yo creo que es el momento perfecto para hacer una pequeña síntesis y recoger todo lo que hemos puesto hoy sobre la mesa. Me parece estupendo. Hemos repasado cómo el testimonio sobre una estancia en el Parque Natural de Cabo de Gata destrozó la versión oficial de Contacto Cero que se dio en sede parlamentaria. Hemos analizado la mecánica de cómo esa mentira ha entregado a la UCO el eslabón perdido que necesitaban en la trama SEPI, probando presuntamente que el nexo entre el intermediario de los contratos y la cúpula del Ministerio de Hacienda seguía intacto. Y muy intacto. Sí. Y por último, hemos visto cómo la onda expansiva de esa revelación amenaza con arrasar la recta final de unas elecciones autonómicas andaluzas. Todo esto, por supuesto, recordando que aquí exponemos las líneas de una investigación judicial en curso y las acusaciones tal y como las reflejan las fuentes citadas, que no olvidemos, son muy críticas. Siempre hay que mantener esa neutralidad. Y bueno, para concluir nuestra disección de hoy, me gustaría lanzar a nuestra audiencia una reflexión que va mucho más allá de los nombres propios de este caso en particular. A ver, cuéntanos. En una era donde las figuras públicas demandan, y oye, con razón, parcelas de vida privada, ¿hasta qué punto es legítimo que el testimonio personal sobre el tiempo de ocio de un político se convierta en la llave maestra de una macroinvestigación del Estado por corrupción? Es un terreno súper resbaladizo. Muchísimo. ¿Dónde termina el derecho a la intimidad y dónde empieza el derecho inalienable de la sociedad a conocer cuáles son las verdaderas redes de influencia en la sombra de quienes administran el dinero de nuestros impuestos? Fíjate que es una pregunta espectacular para dejarla resonando en la cabeza. Da para pensar un buen rato. Y justamente por eso este formato de análisis a fondo está diseñado para acompañaros. Nos consta que gran parte de la audiencia disfruta de estas tertulias, como decíamos antes, mientras hacéis las tareas en casa, recogiendo o conduciendo de camino al trabajo o a recoger a los niños. Es que es la forma perfecta de mantenerse bien informados sobre las mecánicas del poder, pero sin perder el tiempo en el ruido más superficial. Exacto.
Ha sido un auténtico placer intentar traducir hoy los lenguajes a veces tan opacos de la política y de los juzgados a un terreno mucho más claro y accesible. Muchísimas gracias por el análisis y la precisión de siempre. Gracias a ti. Un placer estar aquí desgranando estos temas. Y a toda nuestra audiencia, gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Si os ha gustado esta forma de entender lo que realmente ocurre detrás de los titulares, recordad darnos un like, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho y compartid esta tertulia. Cada suscripción nos ayuda a seguir escarbando en la actualidad. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Hasta entonces.